El Barça estos últimos 2 años ha mostrado una cara bastante diferente a las órdenes de Hansi Flick y pues ha dominado la Liga Española de una manera que no se esperaba después de la salida de Xavi. En cierta manera, Hansi Flick es un entrenador de élite, uno de los mejores del mundo. Desde luego que el haber ganado el sextete con el Bayern le trajo ese caché, pero yo creo que ni en nuestros mejores sueños teníamos la idea de que podría pasar algo así. Mostrar un juego pues muy kamikaze, muy alegre, que otra vez el Barcelona fuera ese equipo que impone en Europa. Y poco a poco se ha logrado. Sin embargo, yo creo que la única tarea pendiente, entre comillas, ha sido la Champions League por diversas cosas. A lo mejor la primera temporada no fue como que, pues desde luego que no se le podía exigir a Hansi Flick en su primera temporada ganar a la Champions League. Se quedó a las puertas. Errores arbitrales, cierta inexperiencia del equipo, pues realmente le costaron la final y nos privó de una final tan impresionante como hubiera sido Barcelona contra ese PSG. La verdad es que un poco triste para el fútbol que esa final no sucediese. Un año después, se supondría que con un poco más de experiencia, los jugadores ya más asentados, algunos fichajes como es el caso de, pues, aunque no, bueno, más bien sesiones como es el caso de Rashford, el caso de Cancelo, teniendo a Lamine ya con 18 años, un poco más de experiencia, Pedri que ya asentado en el equipo ya demostrando un poquito más de nivel, pues esperaría que en esta temporada se consiguiese la Champions League. Desgraciadamente no pasó porque frente a una escuadra como es el Atlético de Madrid, un equipo que siempre ha puesto como que ese fútbol rocoso, ese fútbol de autobús, pues sí, puede llegar a complicar a cualquiera y pues sí, en esta ocasión lo complicó ya sea en la Copa del Rey y pues desde luego en la Champions League. Pero aunque se vio un bajón dentro de lo que cabe para el Barcelona, mantuvieron bastante el nivel competitivo. También yo creo que el hecho de que el Mundial estuviera a las puertas, pues hacer que los jugadores no presionaran con la intensidad que presionaban el año pasado. Entonces, si a eso le añadimos las lesiones, como es el caso de Rafinha, que Frankie de Jong también no estuvo muy presente, Rashford, pues será una temporada de adaptación, veremos qué pasa con él. Pues el hecho de que Lewandowski también tuviera problemas físicos, que Ferran, pues es un jugador muy dudoso, entonces ciertas cosas, pues desde luego también el tema arbitral siempre ha sido algo que condiciona. Pues en Champions League el Barça queda a deber, entre comillas, porque hace un papel bastante bueno y pues tuvo bastante mala suerte, pero pues para la siguiente temporada yo creo que lo que se va a necesitar para intentar ir a por la Champions no es enfocarte en el torneo en sí, sino demostrar a lo largo de la temporada y tener un poco de suerte con las lesiones también. Yo creo que lo importante es centrarse en liga. Muchos hablarían de los fichajes. Yo creo que Gordon es un fichaje que parte más para por un lado, para suplir a Lewandowski, que desde luego no es un delantero pues puro, ¿no? Gordon es más un extremo izquierdo muy parecido a Rafinha, prácticamente un perfil muy parecido a Rafinha, que yo creo que Flick intenta pues resguardar ese lado izquierdo, porque si Rafinha no estaba, se notaba muchísimo en el juego. Alguna, alguna vez llegué a escuchar que prácticamente todos los partidos en los que estaba Rafinha pues se ganaron. Entonces Rafinha, al ser un jugador tan importante en ese pressing, en ese desmarque de ruptura, pues si no tienes ese jugador, que Rashford hizo bien, hizo buenos números, pero sí no cumplió al nivel tan alto que venía haciendo Rafinha. Entonces, por ese lado se cubre esa parte. Y es un fichaje que sí, desde luego, 70 millones más dicen variable. Pues es un fichaje bastante costoso que desde luego pide Hansi Flick. Es muy del perfil de Hansi Flick, pero es uno de los importantes para cubrir esa parte. Yo creo que también se va a intentar pues algún fichaje más. Hay mucho humo. La verdad es que hay mucho humo sobre los fichajes. Yo creo que no hay
tanta necesidad de fichajes. Muchas veces se cree que para tener una buena temporada hay que fichar todo en toda la plantilla o un fichaje por línea de defensa, de mediocampo, de ataque, y pues en cierta manera eso no es cierto. Entonces, lo que se necesita es que el equipo está funcionando bien, se necesitan algunos jugadores que son muy precisos, o sea, por ejemplo, el delantero, pues sí, el 9 o el delantero que se use, porque muy probablemente se copie un poquito el esquema que se está usando en el Paris Saint-Germain. Ya no se usa un 9 no, un 9 posicional, sino un 9 un poquito más móvil, un falso 9, un delantero que tiene velocidad, que es un poco más móvil, que ya no es el clásico 9, ¿no? Tipo Lewandowski, Haaland, todo eso. Incluso Harry Kane, que ya es un 9 un poquito más híbrido. Yo siento que se va a intentar buscar ese tipo pues sí, de nueves. Suena mucho Julián, pero mm, desde luego, si lo pusieran a traer por 120 millones, 150 ya se me hace un poquito exagerado, pero yo creo que los vale. Pero sí, lo que está plantando el Atlético frente a ese fichaje, pues no sé, o sea, yo por lo que había leído, por lo que se había comentado en prensa, pues Julián tiene una cláusula de 15 perdón, de 500 millones, entonces que suene tanto, que haya tanto rumor acerca de eso cuando se rumora también esa cláusula es como que un poquito raro. Entonces, veremos cómo termina eso. Desde luego que Julián sería un fichacazo. Ya el Barça no tendría que preocuparse por lo menos por 6 7 años si sale bien el fichaje. Y pues teniendo un delantero que es pues, top mundial, o sea, un delantero que no tiene nada que demostrar, desde luego. En el City dio un rendimiento altísimo, y incluso en el Atlético, que es un Atlético, pues, contragolpista, autobusero, donde no tiene tanta posesión de balón como era el City de Guardiola. E incluso en el City de Guardiola, que tuvo un poquito de menos minutos, pues dio un rendimiento excepcional. Entonces, el que dude de ese fichaje, pues, sí, la verdad que se lo haga mirar porque no tiene un poquito de sentido. Otra cosa es que se dé y que sea posible. Desde luego no pinta, sinceramente, como que se vaya a realizar. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un fichaje, pues, entre complicado y casi imposible, pero que sí, desde luego que si se lograse, pues, uf, el Barça cubriría prácticamente toda la delantera, ya teniendo a Lamine, a Gordon, a Rafinha, y pues con Julián, un tridente que, pues, uno de los mejores de Europa, desde luego. En el mediocampo yo creo que no hay que trastocar prácticamente nada, teniendo a Fermín, a Dani Olmo, esa media punta pues está cubierta. En el mediocampo, Pedri es un poquito la duda. Desde luego no vas a buscar un jugador de ese nivel para suplirlo, pero sí hay que tener un poquito más de cuidado con el tema sí, el tema físico, el tema de que se pueda contar con Pedri al máximo nivel, porque es uno de los mejores del mundo actualmente. Entonces, si su baja es por bastante periodo de tiempo, o hay lesiones, o está intermitente, o no está al nivel que debe de estar, desde luego que el equipo lo va a resentir. Entonces, por ese lado, esperemos que den con la clave, que haya sido cosa de que ese pequeño bajón que tuvo esta temporada sea cosa pues del Mundial, de que quisiera cuidarse un poquito más. Y pues la siguiente temporada ya prácticamente se juega solo la temporada de clubes, entonces por esa parte yo tengo un poquito de esperanza para que también los jugadores den el 110%, y espero que Pedri sea uno de ellos. Entonces, también De Jong, un jugador imprescindible, un jugador que es importante al momento de controlar un poquito más el balón, de meter esas pausas. Y que también, pues, a ver, en el mediocampo está Bernal, y es un jugador muy joven que viene una lesión complicada, y habrá que ver cómo se adapta. O sea, los minutos que ha tenido, pues desde luego que han sido muy buenos, ha demostrado que de la lesión por lo menos ha regresado bastante bien, y es un jugador en el que tengo esperanzas. Entonces, Bernal ya con un año más, lo más probable es que se deje de notar
esa ausencia dentro del mediocampo. Entonces, puede ser un recambio o incluso el mismo jugador titular. Entonces, por esa parte hay que tener también cuidado de que no caiga o que recaiga en las lesiones. Luego está también Gavi, que es un jugador que, pues, desgraciadamente recayó en una lesión muy parecida a la que tuvo Bernal. Y pues en los últimos partidos que estuvo con el Barça lo hizo muy bien. Actualmente está convocado para el Mundial. Y pues desde luego que si las lesiones lo respetan, es un jugador muy diferencial que puede jugar en la banda izquierda, en el mediocampo del doble pivote, incluso detrás del 9. Entonces un jugador que mete una intensidad increíble, que es un jugador tipo Rafinha, tipo Fermín. Son jugadores que meten a la presión y en modo defensivo, que prácticamente son ellos como que el alma o el espíritu del equipo que trata de transmitir Flick. Entonces, un jugador muy importante por esa parte, pero si a eso le añadimos que es un jugador de buen toque del balón, que tiene gol, que sabe leer los espacios, pues es un jugador que en la próxima temporada esperemos que se recupere bien y que tenga esos minutos de calidad. Entonces, un jugador que se recupera y prácticamente es un fichaje porque estuvo parado prácticamente 2 años. Entonces, se añade eso al mediocampo y pues a menos que me esté olvidando de alguno más, pero creo que son todos. Entonces, en el mediocampo no, yo diría que ningún fichaje es necesario, imprescindible, al menos alguna incorporación de la cantera de lo que mucho se habla de algunos jugadores del Air Device. Lo veo difícil, complicado por el overbooking que hay dentro del mediocampo, pero pues si se realiza, yo creo que será porque vieron algo en ese tipo de jugadores, como que diferenciales. Entonces, por esa parte yo no haría ningún fichaje. Por el otro parte, la defensa, lo que ha sido más criticado, que mucho se habla, mucho humo, muchos rumores, muchas cosas que se leen incluso sin sentido, que dices, ¿cómo es posible que piensen eso, no? Por su parte, lateral derecho, pues está Koundé, un rendimiento, pues yo diría que cumple, pero sí dejó mucho que desear de venir de una temporada como era la 24-25, dando un rendimiento de top mundial a dar lo que dio. Yo siento que ha de ser la misma situación de que por el mundial trató de cuidarse porque sí ha tenido algunos problemas físicos. Entonces yo siento que se cuidó por esa parte. Entonces, Koundé recuperando su nivel es uno de los mejores laterales defensivos que podemos tener. Y no podemos prescindir de un jugador de ese tipo porque pues en el mercado encontrar uno parecido, pues yo creo que unos 60 70 millones. Entonces, si ya lo tienes en el equipo, ¿para qué prescindir de él? Entonces, mucho se comenta que sería uno de los que van a vender y todo ese tipo de cosas. Pues yo creo y espero que no. Sinceramente, Koundé puede ser clave para esos momentos donde, pues ha sido clave, de hecho, incluso contra el Real Madrid, que tiene una delantera impresionante. Entonces, frente a equipos de élite, él teniendo su nivel y teniendo esa concentración, pues yo creo que debe dar ese plus y dar ese paso adelante por cualquier cosa de las dudas que ha dejado. Más laterales derechos, pues a ver. mm, Cancelo está por ver, que yo creo que también sería uno de los fichajes como que importantes para el Barça, que puede jugar en la izquierda, que ha jugado más bien en la izquierda y en la derecha, y que su mejor posición sería en la izquierda. Y pues desde luego que sería un fichaje, yo considero imprescindible y que sería muy clave al momento de jugar la Champions. Entonces, de momento llevaríamos el fichaje de Gordon, el fichaje de Cancelo, que serían yo creo que las opciones ideales hasta el momento. Y si eso, en el lateral derecho yo creo que Araujo, habría que probarlo un poquito más por el lateral diestro. Entonces, si ya secó a uno de los jugadores, a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Vinicius, teniendo esa velocidad, ese desborde, ese uno contra uno tan difícil, tan complicado. Yo intentaría probar Araujo, y Araujo sería un jugador que si lográsemos recuperar, pues también es algo que suma para la Champions, porque en momentos decisivos tener un jugador de ese tipo con una confianza al 100 pues prácticamente pues, es una defensa muy sólida. Entonces, Araujo también sabe
ir al ataque y todas esas cosas que se le piden a un lateral. Entonces yo creo que también sería como que, entre comillas, el fichaje que se haría, ¿no? Sé que hay mucho esta ola de criticar a Araujo por el tema de las tarjetas rojas, porque ha perdido esa confianza y pues los mismos culés hemos hecho que se pierda esa confianza en este jugador que prácticamente ha sido uno de los mejores en teniendo ese récord en ¿qué era? Bueno, con Xavi no me acuerdo la temporada, pero siendo uno de los mejores defensas en la mítica back con Koundé, Christensen y Balde, para que lo critiquen ahora de esa forma, yo creo que lo intentaría pues poner de lateral diestro, pues si pudo contra Vinicius, lo más probable es que cumpla frente a otros jugadores que no tienen tanta calidad como él, entonces para mí sería el entre comillas otro fichaje que sería necesario para intentar ganar la Champions. Y luego en la defensa central, muchos habló de Bastoni, muchos se sigue hablando de que quieren un defensa central. El tema es que son defensas centrales muy caros. O sea, tenemos a Cubarsí, que es, pues yo creo que uno de los prospectos y uno de los mejores centrales del mundo. Pero si le quieres añadir uno más, el tema va a ser lo que se quiera, lo que se quiere invertir en el 9 porque si vas a invertir en el 9 a lo mejor 120 millones, 150 pues tampoco estamos para despilfarrar todo el dinero también en un defensa que te quieran pedir 70 80 millones y para que al final de cuentas no funcione, funcione peor de lo que ya se tiene. Entonces, por esa parte es complicado. Si lo considera adecuado Flick, adelante, yo creo que ficharía un central para acompañar a Cubarsí, si no, pues mucho se habla, Gerard Martín cumplió y de hecho cumplió con creces en esa posición, de un nivel altísimo. Pero pues como no termina de convencer, como hay cierto sector del barcelonismo que no lo quiere, pues entonces hay esa como que pelea, ¿no? Al final de cuentas queda en un limbo ese tema de la defensa y luego se habla mucho de la defensa adelantada y no sé qué tantas cosas, la línea defensiva, cuando el equipo fue uno de los equipos menos goleados de la liga, entonces mucho se habla de la defensa. Si es considerado así por Flick que se necesita recambiar la defensa por alguien mejor o por alguien de fuera, pues que se haga. Si no, yo mantendría el sistema defensivo que se ha manejado hasta ahora porque ha funcionado bastante bien y la consecuencia que se ha traído por bajar el ritmo, bajar la concentración, bajar esa presión alta que mucho se exige por parte de Rafinha, de los jugadores de ataque, ha repercutido en la defensa. Entonces, yo tendría mucho eso en cuenta de que muy probablemente la siguiente temporada veamos una defensa un poquito más sólida, de que a lo mejor sí seguimos encajando, porque desde luego va a encajar el Barcelona, teniendo una línea tan alta va a encajar goles, pero esa línea alta propicia que se marquen más goles. Entonces, es un tema de que los partidos se van a ganar 4-2 y no 1-0. Entonces, la defensa yo siento que a menos que lo considere Flick necesario, yo no tocaría. Entonces, en la defensa central más que nada. Por su parte, el lateral izquierdo, mucho se habló de Cucurella, mucho se habla de Grimaldo. Cucurella ya se lo llevó el Real Madrid. Grimaldo se habla de que muy probablemente llegue el Atlético de Madrid. Yo intentaría ir por Cancelo. Cancelo sería uno de los fichajes yo creo que más interesantes para este tipo y estilo de juego que muchas veces se complican frente a los bloques bajos porque no hay un lateral que es tan ofensivo, porque al momento de tener un bloque bajo, pues la defensa queda un poquito expuesta, entonces a los contraataques y entonces esa cosa, pues tengas cuatro defensas, tengas tres, pues no va a ser mucho la diferencia. Entonces, Cancelo al tener tan buen pie, al ser prácticamente un extremo, pues lo sumas en ataque, le das ese espacio en la banda izquierda, introduces a Rafinha un poquito más al centro, ganas un jugador por dentro y ayudas frente a esos bloques bajos que han sido como que el talón de Aquiles para este Barcelona. Entonces, le sumas eso y además le añades que tienes un jugador un poquito que puede cubrir el lateral izquierdo, el lateral derecho, y si es necesario por alguna cosa, puedes meterlo incluso como extremo, que no es su posición ideal, pero sí puede llegar a cumplir.
Entonces Cancelo, pues para mí, aparte de los sacrificios que hizo para llegar al Barcelona cedido, pues yo considero que es un fichaje bastante acertado si se consigue. Entonces, tanto que se habla de Cucurella, tanto que se habla de Grimaldo, pues, pues son jugadores buenos, desde luego, pero sí yo creo que pagar lo que pagó el Real Madrid por Cucurella, pues yo creo que es un error. No porque no lo vale el jugador, sino porque cambias algo que te puede salir por 15 millones por 60 y luego las locuras que estaban diciendo de vender a Valde, pues, ¿cómo vas a vender a Valde por Cucurella? Cucurella ya tiene casi 28 años frente a Valde que tiene 23. Entonces, 22 o 20, no, creo que este año cumple 23. Un lateral que tiene mucha proyección, lo vas a vender porque tuvo una mala temporada. Pues desde luego que no eran como que muy lógicos esos razonamientos, mucho tema, ¿no? De que se habla del bajo nivel de Valde también. Entonces, una temporada mala frente a, frente a lo que puede ser, ya si se repite por más temporadas, pues desde luego habrá que pensar en la salida, en temas de que darle por ejemplo, la oportunidad a Joffrey Torrens. Entonces, por ahí yo siento que va ese tipo de decisión y pues sí, no, para mí Cucurella hubiera sido un error por el precio más que nada y teniendo un lateral como es Valde. O sea, todavía le queda por demostrar, habrá que ver y pues en potencial es muchísimo mejor. Entonces, yo espero que tome un poquito, esperemos que pues el fichaje de Cancelo se concrete y pues que él pueda, que Valde pueda tomar esa experiencia de Cancelo, porque lo único que le falla a Valde pues, es el tema el tema físico que siempre lo termina mermando, muchas lesiones, entonces, y la toma de decisiones, pases que no llegan a ningún lado, remates erróneos que se meten en un callejón sin salida, entonces yo creo que eso debe corregirlo, tenerlo muy en cuenta y pues desde luego que sería algo a mejorar y que si no mejora conforme pues pasan el tiempo, las temporadas, pues sí, ahí sí ya tendríamos que abrir esa opción a Joffrey Torrens. Y por su parte también tenemos a Joffrey Torrens, un lateral de la cantera que pues habrá que ver cómo sigue evolucionando, porque de momento pues sí no ha tenido muchos minutos, promete bastante, entonces habrá que ver cómo lleva ese proceso. Por su parte, la portería yo creo que más que cubierta. John García de un nivel élite totalmente, de uno de los mejores porteros del mundo. Entonces, un acierto total y pues como retaguardia esperemos que pues John García juegue prácticamente todos los partidos, pero sí se necesita pues ese recambio, ese revulsivo, bueno, perdón, no ese revulsivo más bien, sino ese cambio por lesión o que haya algún tipo de molestia física con Joan García, pues Chesney no se sabe la continuidad aún, entonces esperemos que se quede y si no, pues habrá que darle un poquito de oportunidad a los de la cantera como es Cochin, si no me equivoco. Porque Iñaki, sí, Iñaki Peña, pues lo más probable es que salga. Entonces, no, por ese lado, pues no habría como que esa oportunidad que él quiere. Y entonces, pues, Ter Stegen habrá que ver también ese tema porque no sé si vaya a salir, si se quede. Entonces, va a depender mucho de él. Entonces, si acepta ese rol secundario como segundo portero, en dado caso de que Chesney salga, pues muy bien, porque también no sería bueno que empezase a generar problemas con el vestuario, frente a eso que estuviera inconforme y pues no, teniendo lo que se tiene hoy en día con el Barcelona, que es prácticamente una familia, un grupo muy sano, pues sí, no sería muy bueno tener a un jugador en disgusto. Entonces, por ese lado, sí, Flick y la directiva tienen que ver con Ter Stegen qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a terminar pasando con este tipo de jugadores. Entonces, pues esos serían, yo creo que las claves que se tienen que implementar en el Barcelona para tener la mayor posibilidad
pues sí, de ganar la Champions para el siguiente año, lo más probable es que los jugadores tienen que dar en primera instancia el 110, estar concentrados prácticamente en todas las competiciones, concretamente más en la liga, que la liga sirva como ese entrenamiento para ir después a Europa a competir. A su vez, hay que trabajar el tema físico, tener cuidado con las lesiones, que este año haya sido un caso peculiar de que los jugadores quisieron disminuir un poquito el ritmo por el tema del mundial y todas esas situaciones, y que el siguiente año, pues sí, no haya prácticamente lesiones o ningún tipo de problema. Entonces, por ese tema, yo creo que también es una de las claves importantes, dar con ese clavo que no haya tantas lesiones. Y pues desde luego, concretar los fichajes pues ya se concretó el de Gordon para cubrir esa delantera. El 9 habrá que ver qué pasa. Ojalá sea Julián Álvarez. Y pues en la central, pues habrá que ver qué dice Flick. Habrá que ver qué decisión se toma en esa parte. Y por su parte, pues también el fichaje de Cancelo, yo creo que imprescindible para ese tipo de bloques bajos, tipo de equipos autobuseros para en la Champions. Y yo creo que también el fichaje de Rashford sería interesante. Ahorita está como que muy en el limbo, pero pues habrá que ver si, o incluso una segunda sesión sería muy interesante. Un jugador que aporte ese tipo de revulsivo, que también sabe jugar en la banda izquierda, banda derecha, o incluso como nueve, sería también interesante para reforzar el Barça al momento de que en dado caso de que no se dé con la tecla del tema físico, pues tener ese jugador a disposición de jugar en banda izquierda, banda derecha, o incluso como delantero centro. Entonces, yo considero que más que nada la clave para la Champions va a ser muy importante que los jugadores den el 110, que estén comprometidos, que den esa agresividad, que tengan esa mentalidad de querer ganar y pues pasando por el tema físico, pasando por estos fichajes que muchos quieren prácticamente renovar el equipo, pero sí, no, yo considero que los fichajes el de Gordon muy importante, luego el del 9 o en el caso de que sea Julián, el 9. Y después de eso, pues Cancelo, intentar traerlo como sea, porque sí es un jugador que es desequilibrante y muy importante en ese lateral izquierdo. Y intentar el fichaje pues sí, desde luego de la sesión o el fichaje de Rashford que pueda aportar. Entonces, no se necesita también gastar 300 400 millones porque el equipo está funcionando bien. Entonces, nada más hay que darle como esos matices para que frente a cierto tipo de equipos, cierto tipo de situaciones, ya sea arbitrales o ciertas lesiones o situaciones que dependen más que nada de la suerte, pues intentar comprar todas las papeletas para tener la mayor suerte. Entonces, yo considero que esas son las claves que hay que tener en cuenta para la siguiente temporada frente a la Champions. Y veremos si se logra hacer este año, si no, no pasa nada. Yo creo que hay que tener también calma con este proyecto que apenas está floreciendo, nos está regalando un fútbol interesante, buenos minutos, un equipo que es, pues, a lo mejor todavía no temido en Europa, sino que ya se empieza a ser respetado. Entonces, lo que había pasado en anteriores temporadas con el tema de Bartomeu, se había perdido el respeto en Europa, el caer en Europa League, entonces ya se está recuperando ese respeto. Y pues hay que tener calma, tarde o temprano jugando de esta manera va a caer la Champions League. Entonces, si no es este año que viene, será el siguiente, y si no el siguiente, y pues esperemos que esté muchas temporadas Flick y que pues pueda regalarnos esas alegrías con la Champions League. Entonces, cuéntenme en los comentarios para ustedes cuáles son las claves para que el Barça logre la Champions. Yo considero que estas son las mías. Si les parece que están de acuerdo, si no están de acuerdo, díganme en los comentarios. De mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos. Bye.